La casquería a priori tiene un aspecto un poco complicado, ¿no? E incluso hay gente que le puede crear cierto rechazo, pero son partes muy nobles, ¿no? De las cuales se puede sacar mucho partido. Es un producto que lleva muchísima elaboración. Antiguamente, en muchas familias, la madre era la que solía, la abuela se solía quedar en casa, hacer la comida y tal. Ahora la gente, el hombre y la mujer, trabajan los dos, no tienen tiempo para comer. Esa también es una razón por la que en las casas ha desaparecido bastante, ¿no? Creo que algo ha cambiado y algo hemos avanzado. Lo que pasa es que nunca se puede bajar la guardia. Hubo mucha gente que lo pasó muy mal, que trabajó mucho, que luchó mucho para que nosotros ahora estemos mejor. Creo que es hora de mirar qué grandes mujeres nos preceden a las españoles. Carmen de Burgos se convierte en la primera mujer periodista profesional. Periodistas hubo a lo largo del XIX muchísimas, pero Carmen de Burgos entra en la redacción de un periódico como uno más y allí firmó por primera vez como Colombine. Lo que hizo de manera muy inteligente es que, aprovechando esas columnas de mujeres, iba hablando también de sus ideas liberales, iba hablando del divorcio, iba hablando de lo que pasaba en otros países. Ella generó grandes polémicas que afectaron a la sociedad entera. Carmen de Burgos tenía 3 pecados horrorosos. Era feminista, era masona y era laica. Y ya para colmo era mujer. Al acabar la Guerra Civil se difunden circulares con listas de los autores prohibidos. Es la 9ª de la lista, pero una lista que encabeza Zola, seguida por Rousseau, Voltaire, Andreyev. De algunos prohibieron alguna obra, de otros, como Carmen, la obra entera. Lo que se hizo con ella fue un asesinato brutal de su memoria, de su sabiduría. Quizás en la época de mis padres era un producto que se consumía bastante, incluso en las casas. Cuando yo era niño, seguramente la gente de mi edad sí que ha consumido algunos productos de este tipo. Luego vino la crisis, desaparecieron muchas casquerías, porque en la época anterior a la crisis pues, parecía que solo queríamos comer solomillo y bogavante, ¿no? Y a día de hoy estamos en un momento en que siempre ha estado ahí, pero ahora quizás que estamos varios cocineros haciendo ruido, pues esté un poco más otra vez en boga. Carmen de Burgos tenía una visión muy amplia de la feminidad. Cocinar, escribir de recetas, es una cosa más de la vida y no es una tarea innoble. La honra muchísimo porque no hay que ir contra la cocina. El problema es que haya actividades de primera y actividades de segunda. La historia de Carmen de Burgos, eso hay que conocerlo, porque muchas veces cuando adquieres ciertas cotas de libertad, de derechos, piensas que siempre vamos a ir a más. Y no es así. Hay muchas veces que hay un parón brutal. Para mí el pasado es fundamental, sobre todo porque el pasado es una fuente de innovación. Hay gente espectacular. Es muy importante que los volvamos a traer a nuestro campo de estudio.